Abran su Biblia, por favor, en Primera de Corintios 12. Voy a darle seguimiento al tema general, los dones espirituales. ¿Cuántos estamos aprendiendo, hermanos? ¿A cuánto nos regaló Dios esos regalos, verdad, tan cargados de su gracia y de su favor? ¿Cuántos tenemos más de uno, hermanos? Acuérdense que mínimo tiene usted uno. ¿Cuántos tenemos más de uno? ¿A cuántos Dios nos equipó o nos capacitó con más de uno? Vamos a trabajarlos, mis amados. Yo sé que son de bendición. Para eso son, para bendecir a la iglesia. Y hoy les voy a compartir el tema número 5, que se titula El don de profecía, basado en 1 de Corintios 12. Voy a darle lectura del 7 al 11 para leer todo el contexto. Bienvenidos todos, no se me pasó nadie, ¿verdad? Gracias al Señor que está usted aquí. Si ya abrió su Biblia en 1 de Corintios 12, versículo 7, abra su corazoncito, no se lo olvide, por favor. Dice lo siguiente: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Vuelvo y reitero, usted tiene un regalo de parte de Dios si es cristiano, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, dice San Pablo a los cristianos en Corinto, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro el don de fe, por el mismo Espíritu, esa fe que mueve montañas, si usted estuvo aquí, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, hemos seguido orando por muchas sanidades, Dios ha sido fiel, ha respondido. A otro, el hacer milagros. Hace 8 días yo compartí de lo milagroso que es el Señor en medio de su pueblo. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, género de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El don de profecía, mis amados. La profecía, ¿cuántos saben, mis amados, que ha sido un tema, es un tema, verdad, pero muy atractivo también? De hecho, ya inundando, verdad, indagando en los dones, pues nos damos cuenta, mis amados, que hay mucha atracción en lo que Dios ha regalado definitivamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por nuestras mentes cuando escuchamos la palabra profecía, mi amado hermano? Solamente le lanzo la pregunta para que usted reflexione. ¿Qué tipo de definición, qué tipo de ideas o qué persona aparece en su mente cuando usted escucha esta palabra pero tan llamativa, profecía, que yo personalmente me atrevería a decir que a la mayoría de personas regularmente nos vienen temas así, ¿no? Como predicciones o eventos a un futuro. A la mayoría nos viene eso. ¿Un poco no, hermanos? ¿A cuánto les seducía, por cierto, o aún les sigue seduciendo ese impulso de curiosidad por saber qué va a suceder en un futuro, familiarmente hablando? Porque las cosas proféticas ya están aquí, pero usted no sabe el futuro de su familia, o si lo conoce, ¿verdad que no? Las cosas de parte de Dios ya están aquí reveladas, las que son reveladas son para usted y para mí, escritural o proféticamente hablando. Pero ¿cuántos conocen qué es lo que les va a suceder a usted o a mí mañana, hermanos? Solamente Dios sabe eso. ¿Cuántos tienen curiosidad por saber qué es lo que va a suceder en un futuro, hermanos? ¿A cuántos los esclaviza? ¿A cuántos los bombardea o hasta cierto punto nos turba o nos distrae saber el asunto de un futuro acerca de nuestros familiares, hermanos? Habrá personas que están pensando: ¿con quién se va a casar mi hijo? ¿A quién le va a tocar mi hija tan bonita y tan sujeta a sus padres? ¿Quién le va a tocar a mi hija? ¿Será que el novio que tiene hoy mi hija o mi hijo, si ese es el caso de usted, será el esposo que Dios le tiene preparado? ¿Acaso me será fiel hasta la muerte el esposo o la esposa que usted tiene? ¿A cuánto les vienen esas preguntas, hermanos?
Porque eso no está en la Biblia. Esas son cosas que nos vienen a la mente, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Pero solamente está en la soberanía de Dios, hermanos. Les digo esto no porque tiene que ver con eventos futuros, con predecir lo que no puede uno ver, ¿verdad? Lo próximo. ¿Cómo me irá con mi amada Chencha? Dirá uno por ahí, ¿no? ¿Me será fiel hasta que la muerte nos separe? ¿Acaso mi esposo va a morir antes que yo? ¿Será que yo me voy a morir antes que el esposo? ¿Verdad? Asuntos como estos, hermanos, en base a la profecía, han perturbado muchísimas mentes y muchísimos corazones al grado de que muchos, incluyendo a la iglesia, han sido víctimas de gente charlatana, hermanos. Han sido víctimas de adivinos, de hechiceros, de brujos, de espiritistas, los cuales, hermanos, usted y yo sabemos, han sacado muchísima ventaja y están ganando muchísimo terreno en el corazón de muchísimas personas. Basta con mirar alrededor de nosotros, hermanos. ¿Cuántos han mirado una botánica? ¿Cuántos han mirado lugares espiritistas, hermanos? Es una realidad, hermanos. No vamos muy lejos. Aquí en la Lake Street tenemos 2 lugares muy prósperos, Tienen años abiertos. Si no, ya hubieran cerrado, ¿sí o no? Si no tuvieran clientes, ya hubieran cerrado, hermanos. Pero están bien prósperos. A mí me da tristeza, porque estos lugares, mis amados hermanos, están prosperando muchísimas veces más que muchas congregaciones cristianas. Yo escuché de la boca de una hermana en Cristo, ahí en el estado de Illinois, esta hermana me dijo que en el ministerio o en la congregación que estaba ella atendiendo con su familia, recientemente acaban de cerrar, hermanos. Y casos de estos estamos mirando alrededor del mundo. ¿A poco no se le hace una tristeza que mejor los lugares espiritistas están abriendo una segunda o tercera rama? Que la iglesia de Cristo Jesús prospere, mis amados. ¿No se les hace triste eso? Es una realidad. Porque la gente quiere mirar más allá de lo que aún no puede ver, mi amado hermano. Hoy sucede, ¿verdad? Que hay mucha gente que está más interesada, escúchelo bien, ojalá que no seamos usted y yo. Hay muchísima gente que está más interesada en conocer el futuro que en conocer al Dios vivo, hermanos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Les comparto un dato, ¿verdad? Más o menos para que los vaya yo introduciendo aquí al tema, ¿verdad? Muy interesante, abra su corazoncito, por favor. Vamos a hablar de la profecía, ¿no? Pero vamos a poner las cosas en el lugar que Dios las puso, ¿no? Vamos a poner qué significa profecía, si la profecía solamente se sujeta a un futuro o a un presente o a un pasado, qué está sucediendo, a dónde me puede llevar el no entender qué significa la profecía. Y vamos a hablar también del don profético. Así es de que no se me duerma, por favor. Échenle por ahí un vaso con agua al que se me duerma. Les doy permiso. No pasa nada, como quieran, nomás se va a secar. ¿Sabían que ya existe un congreso mundial de espiritistas en el cual, según los datos arrojaron en el 2003, por decirlo? Voy a agarrar ese ejemplo. En el 2003 se reunieron alrededor de 34 países, hermanos, para un congreso mundial espiritista en Cuba. De hecho, para propios y extraños, Cuba tiene el segundo lugar de lugares o centros espiritistas, con 574 centros espiritistas reconocidos por su mismo gobierno comunista, hermanos. Está en segundo lugar después de Brasil. Están admirados por su fútbol brasileño, ¿verdad que sí? Y es aterrador el asunto, hermanos, ¿a poco no lo cree? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando no éramos cristianos, que al escuchar la palabra profecía nos venían cosas hacia la cabeza, ¿verdad? Nombres como Michel Mostradame. ¿Cuántos han escuchado de ese hombre? Que ya latinizado o traducido Nostradame a latín significa Nostradamus. ¿Cuántos han escuchado de ese hombre, hermanos? Nostradamus fue un médico francés, fue matemático el amigo, fue astrólogo, fue adivino, hermanos. Él se dio a conocer al mundo entero cuando escribió un conocidísimo libro llamado o titulado Las Profecías en español, porque él era francés. Algunos afirman que este hombre era
era descendencia de familia judía, hermanos. Era de la tribu de Isaacar. Y de ahí pues yo deduje, ¿verdad? Que de ahí fue donde se le ocurrió cómo sacar dinero, ¿no? Tal vez ahí le nació, ¿no? La idea, yo no sé, ¿no? Porque usted sabe que un brujo, un adivino, o uno que se atreve a predecir las cosas, le va a sacar el billete, hermanos. Punto número 1, ¿no? A lo mejor sí le dice 2, 3 cosas por ahí. Pero vamos a ver qué tan cierto y vamos a ver qué tan bíblico es perseguir ese tipo de ideas, hermanos. Qué tan peligroso, ¿no? Que están penetrando en la iglesia, de hecho, también, ¿no? Se dice que sus abuelos de este hombre, Nostradamus, le inculcaron el conocimiento de las ciencias matemáticas pero también le transmitieron el don de predecir el futuro. Hágame usted el favor, mi amado hermano. Los abuelos le transmitieron el don de predecir el futuro. ¿Cuántos quieren ese don? Yo sé que usted no me va a decir amén, Marco, pero muchos de aquí como que sí quieren saber. Entre sus profecías publicadas voy a comparar. Voy a comparar la profecía bíblica con la profecía satánica para acabar pronto, ¿no? En sus profecías publicadas, que lo hicieron bien reconocido, miren, este hombre predijo cosas así como la Revolución Francesa, el incendio que hubo en Londres, por ahí por 1666, porque este hombre nació por ahí por 1500, los inicios del año 1500, nomás vivió 63 años, por cierto, este hombre. Él también, según los que conocen esta historia, dicen que predijo la derrota de Napoleón, la subida del poder a este famosísimo Hitler, quien mató a muchísimos judíos. Él predijo también la guerra civil española, también predijo los ataques a estas ciudades japonesas. ¿Cuántos hemos escuchado de Hiroshima y Nagasaki? Estados Unidos la bombardeó. El asesinato del presidente John F. Kennedy, según ¿verdad? Los indicios dicen que este hombre lo predijo, y que también predijo los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2011, ahí en la ciudad de Nueva York, hermanos. Pero me interesó lo que decía esta profecía, para ver qué miraba yo, hermanos, pero sus predicciones están muy oscuras, hermanos, están bien borrosas, nada claras. Vamos a comparar la última que yo les dije. Yo les dije, voy a comparar la profecía bíblica con la profecía secular o satánica, porque de eso se trata, ¿no? Tenemos que desenmascarar a Satanás, ¿no? O ignoráis las maquinaciones de Satanás, que se disfraza como ángel de luz, ¿sí o no? Vamos a desenmascarar a Satanás, mis amados. Esa es la labor del don de profecía, ¿no? Ya usted lo entenderá. Fíjense lo que se dice en base a la profecía de este hombre, en acuerdo a lo que sucedió el 11 de septiembre en Nueva York, ahí en las Torres Gemelas. 5:40 grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva, al instante gran llama esparcida saltará. Yo, por más que reflexiono en esto, mis amados, bueno, este incendio se puede comparar con cualquier otro incendio. Yo no le veo claridad al asunto. 5:40 grados al cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. O sea, nomás porque dice la gran ciudad nueva, se la vamos a atribuir a este supuesto sujeto. Nada comparado con la exactitud de la vida de Cristo Jesús que la vida da, mis amados. ¿Cuántos hemos leído Isaías 53? Isaías 53 te da detalle por detalle, hermanos. Varón de dolores experimentado en quebranto, como que volteamos la mirada y hacia él, azotado, ¿verdad? Castigado, molido por nuestros pecados. Exactamente, mis amados. Vamos a comparar con esta profecía de aquel hombre. ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida de Cristo Jesús? Miqueas 5, capítulo 2. He aquí Belén, la más chiquita de Judea, de la que nacerá el llamado Señor de Israel. Léalos, hermanos, con esa actitud que decimos de Isaías 11.
cuando dijo, una vara del tronco de Isaí. Isaí fue padre de David. Proféticamente hablando, según Mateo 1, la genealogía de Cristo Jesús viene desde Abraham, cruzando hasta por David, hermanos. Exactamente la vida de Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia de la vida de Cristo Jesús en base a la profecía en Isaías 9, versículos 6 y 7? Dice cosas pero tan exactas, hermanos. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No? Y lo dilatado de su imperio sobre sus hombros, dice, será desde la eternidad hasta la eternidad. Y Cristo Jesús reina, hermanos. Una exactitud tremenda, hermanos. Nada se compara con la profecía bíblica. Ese es el libro más sagrado, hermanos. Les recomiendo Les recomiendo un libro, hermanos, quien no lo tenga. ¿Qué decimos de las monedas que Judas le entregó a los religiosos de aquella época para que mataran a Cristo Jesús, mis amados hermanos? Dijo el profeta Zacarías 11 en los versículos del 12 al 13, lo dijo bien clarito, que las 30 monedas que iba a entregar Judas recibir Judas a los enemigos y entregar a Cristo Jesús a sus enemigos, exactamente fueron las monedas que recibió Cristo Jesús después de cierto tiempo, mis amados. Hablando de la vida de Nostradamus, cuando a este hombre lo sepultaron con honores y lo pusieron en un lugar entre la gente, ¿verdad? Entre los restos de la gente más importante de su época. Y escuchen bien lo que decían las personas, o lo que siguen diciendo tal vez muchos de este hombre, ¿no? Y como honor le pusieron una inscripción en latín que decía: aquí descansan, escuchen bien, los restos mortales del ilustrísimo Michel de Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo, mis amados. Ahora sucede que las estrellas establecen el futuro de la humanidad. ¿Qué dice la palabra de Dios, Marco, en base a la Biblia? Deuteronomios 4:19, mi amado hermano. El Señor rechaza todo ese tipo de cosas, hermanos. El Señor no quiere dioses delante de Él. Para Dios es abominación que usted adore el sol, la luna y las estrellas. Eso fue lo que prohibió Deuteronomios 4, versículo 19. Y ahora sucede que los astros nos predicen el futuro. ¿Usted qué cree, hermano? Sucede que las predicciones las hizo después de estar en una condición amargada, hermanos, después de perder a su familia, a su esposa junto con sus hijos. Yo les hago una pregunta. ¿Creen que el Dios vivo le hable a alguien para inspirarlo a escribir cosas para bendición de muchos en una condición de amargada? Cuando la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12 versículo 15 que tenemos que tener cuidado, no sea que una raíz de amargura salga en nuestros corazones y de esa manera podamos contaminar a muchos. ¿Sí o no? No es Dios el que le habla en esas condiciones a las personas para escribir algo de bendición, por supuesto que no, mi amado hermano. ¿Quién estaba atrás de eso? ¿El Chapulín Colorado, usted qué cree? Satanás y sus demonios, mi amado hermano, ¿verdad? ¿Quieren que se los ponga yo bíblicamente? En Hechos 18, del capítulo 16 al 18, narra la palabra del Señor que cuando San Pablo fue a predicar aquella zona, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ya muchos ya no vienen a la oración, por cierto, ¿a qué no? Los invitamos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, era prima de Nostradamus, yo creo, la cual daba gran ganancia a sus amos, pues, como no va, adivinando, mis amados hermanos, subrayo la palabra adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, era una mujer que tenía el espíritu de pitonisa, adivina. Estos hombres, fíjense lo que decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no le dijo a la mujer, le dijo al espíritu que estaba poseyendo a esta mujer, mi amado hermano: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ahí está, miren, el de la tribu de Isaacar, dinero, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Subrayo la palabra, lo que dijo este espíritu inmundo, hermanos. Son siervos del Dios Altísimo y anuncian la salvación. Ni siquiera ella reconoció los astros como el Dios de dioses. Satanás tiene más poder del que usted y yo imaginamos, mis amados. No vais a pensar que tú vas a pisotear a Satanás como un cántico por ahí dice, ¿no? Que para pisotearle la cabeza al diablo, ¿no? Satanás tiene más poder del que todos los cristianos nos imaginamos, hermanos. Pero mucha atención, hermanos. Satanás tiene poder prestado por Dios y limitado también, mis amados hermanos. ¿Por qué, Marco? Porque es creación. Que dice Ezequiel 28, versículo 13, que los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para el día de tu creación. Para el día de tu creación. Satanás es creación, mis amados. Nada de la creación puede tener más poder que Dios. Todo es de Dios, mis amados. A Satanás lo único que se le atribuye y que es de Satanás, sin contradecirle, él es el padre de la mentira. Es lo único que le pertenece a Satanás. Lo que Satanás ofrece, mis amados, le fue dado. Eso fue lo que le dijo el mismo diablo a Cristo Jesús cuando lo tentó en el desierto. Lucas 4, versículo 6. Cuando lo tentó Jesús en el desierto, le dijo después lo que le había mostrado todos los reinos de la tierra, le dijo el diablo: a ti te daré toda la potestad, toda esta potestad y la gloria de ellos, todo el mundo, para que a mí, dice, porque a mí me ha sido entregada. Nada es del diablo, hermanos. Y a quien yo quiero, la doy con la voluntad permisiva de Dios. Le vamos a preguntar a Job, allá en el cielo, para que vean los que van para el cielo. Le fue entregada, hermanos, la recibió, nada es de él, pero con su poder engañoso ha hecho y va a seguir haciendo caer a muchísimas personas, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. El diablo ha estado tocando puertas en el corazón de muchísimos cristianos para meterle falsas profecías, porque los cristianos, ¿verdad? Como llegamos al cristianismo y ¿cómo te consideras? ¿Cómo te identificas tú? ¿A qué religión eres? Yo soy cristiano. ¿Y qué hace un cristiano? Pues yo no sé. Yo nomás sé que soy cristiano. No, mi amado. Yo soy cristiano porque represento a Cristo Jesús. Yo no represento ni a la religión luterana, ni a la religión pentecostés. Yo no represento a la luz del mundo. Yo no represento a nadie, sino a Dios. Soy un pregonero de la justicia. ¿Sí o no, hermano? Por eso Satanás ha ganado muchísimo terreno, hermanos. Hoy muchas personas no están predicando la Biblia. ¿Sí o no? Están predicando tantas y tantas revelaciones que sabrá Dios y ellos de dónde salieron. Muy probable ni ellos saben dónde salieron. Que dijo el Señor advirtiendo a las personas en los últimos días del fin del mundo, hermanos. Mateo 24, 24. Que se levantarían falsos cristos, mis amados. Falsos ungidos. Se levantarían falsos profetas que harán grandes señales y prodigios al grado de que engañarían, si es posible, a usted y a mí como escogidos, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Por eso yo les expuse el ejemplo de este sujeto llamado Nostradamus, hermanos, para comprobar en la Biblia cuál es un verdadero profeta. De hecho, un verdadero profeta, mis amados, en base a la Biblia, o la verdadera profecía, no necesariamente u obligadamente debe de ser alguien que predice el futuro. No necesariamente, lo vamos a poner bíblicamente.
ni obligadamente se sujeta a lo que va a pasar mañana y pasado mañana. Aunque mucha de la parte de la profecía sí es, hermanos. Escuchen las palabras que yo digo. Mucha parte de la profecía sí es puramente predictiva, pero no necesaria, obligadamente tiene que ser todo, ¿no? Porque cada cosa que nos comemos aquí en la iglesia, hermanos, por decirlo, Miqueas, capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, hablando de la venida de Cristo Jesús. Claro, esa fue una porción meramente predictiva y ya se cumplió. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mis amados? En el Nuevo Testamento, ¿cuántos hemos leído San Juan 11, versículo 51? En base a lo dicho, predictivo para un futuro. Acuérdense bien, San Juan 11, 51 dice que cuando Caifás era el sumo sacerdote que profetizó en base a lo que le iba a suceder a Cristo Jesús, ¿sí o no, hermanos? ¿Se acuerdan? Que él dijo, nos conviene que un hombre muera por todo el pueblo y que no toda la nación perezca, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, esa fue una palabra profética que sí tenía cumplimiento más adelante, ¿sí o no? Aún con estos datos, hermanos, la profecía jamás ha sido exclusiva para predecir únicamente eventos futuros, hermanos. Ya que desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, la palabra profecía no ha cambiado su significado, hermanos. Lo vamos a mirar, no se preocupe que nos vayamos aquí a las 8 de la noche. La profecía, como un don de Dios, es la proclamación de la voluntad de Dios, mi amado hermano. Tanto presente como pasado y futuro, ¿no? La profecía. Vamos a poner bíblicamente que verdaderamente es así, ¿ok? ¿Cuántos hemos leído en Génesis 20? Si usted es bien rápido para la Biblia, para ir avanzándole. Génesis 20, versículo 7. ¿Cuántos saben que la Biblia consideró a Abraham profeta? No lo digo yo, hermanos. Lo dice la Biblia. Pónganme muchísima atención, por favor. Vamos a hablar que la profecía no se sujeta a un futuro, ni tampoco nomás a un presente, también a un pasado, hermanos. Sucede que Abraham intercedió como profeta, hermanos, como el rey Abimelech. Yo les dije que un profeta es alguien que proclama la voluntad de Dios y siempre ha sido así. Vamos a ir explicando la diferencia para que usted aprenda. Abraham intercede para proclamar la voluntad de Dios a favor de un hombre llamado Abimelech, rey de que era rey de un lugar que estaba ahí en Gaza, en el Medio Oriente. Este hombre intentó quitarle a su mujer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque esas eran las costumbres de los reyes. Los reyes de aquella época nomás llegaban y miraban ahí, oh, pues mira qué guapa mujer, mándamela a traer, por favor, tráemela. Esa era una costumbre. Dios siempre ha estado en contra del adulterio, mis amados hermanos. Dios fue el que permitió, le dejo de tarea la historia, Dios fue el que no permitió que Abimelech tocara a Sara. Sara iba a ser la madre más adelantito de la promesa que Dios les había dado. ¿Usted sabe quién es? Isaac. ¿Cómo Dios iba a permitir que se metiera un loco por ahí con Sara? Pero Abraham era profeta. También tuvo culpa este profeta. Se echó dos mentiritas piadosas. ¿Usted cree en las mentiritas piadosas? 2 veces dijo que era su hermana. Cuando llegó a Egipto, me la va a quitar Faraón y me van a matar aquí. Dile que eres mi hermana. Y como le funcionó el truco, dirá, voy una segunda vez. Y se va a otra región de la tierra de Canaán y llega aquí con Abimelech. Pues mi hermana, te la presento. Oh, está bien bonita, tráigamela. Pero al fin y al cabo, mis amados, a Dios le plació ponerlo como profeta.
Escuchen bien, Génesis 20, versículo 7. Ahora pues devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta. Es alguien que yo escogí para que declare mi voluntad. Y orará por ti, va a interceder por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. La palabra nabi o profeta significa hombre inspirado, mis amados, por Dios. Este hombre se ejerció para interceder por algo que ya había sucedido, ¿sí o no? Ya había sucedido, se metió en problemas. Además, Dios mismo se encargó de revelarle su futuro a través de un sueño al rey Abimelech, ¿sí o no? Dios mismo se encargó, hermanos. Por eso les digo, la profecía bíblica no obligadamente se sujeta a lo que va a pasar mañana. No obligadamente, según la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo me quedo con la palabra de Dios. La profecía también es y fue para un presente, mis amados hermanos. En Deuteronomio 18, 18, acuérdense que Moisés, por terco, yo sé que no hay tercos, ¿verdad que no hay tercos? Gloria al Señor por su vida. Yo sé que usted no es terco. Moisés por terco no entró a la tierra prometida, hermanos. ¿Sí o no? Dios siempre se ha proveído de profetas. Gloria al Señor. Yo estoy orando por gente. Siempre oro por gente como profeta. Usted lo va a entender que estoy diciendo, ¿no? No voy a pensar que para que los mandemos aquí a las naciones a que le den aplausos y fanfarrias y tantas cosas que andan recogiendo por ahí mucha gente, ¿no? Deuteronomio 18, 18, cuando sabía Dios que no iba a entrar Moisés como profeta, Él les dijo: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, es decir, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo les mandare. Él les hablará. Yo les hago una pregunta, hermanos. Cuando un profeta de Dios llega y te dice, mira, en este caso, ¿no? En aquella época, la gente fallaba, y el Señor te dice esto y esto más. Al instante, hermanos. Tenemos vivos ejemplos, por ejemplo, ¿sí o no Natán encargó a David? Primera de Samuel 12, si no estoy mal. Si no es primera de Samuel 12, segunda de Samuel 12. ¿Sí o no? Él lo encargó al momento. Le llegó la voluntad de Dios al instante. ¿Sí o no, hermanos? Dios se tenía que proveer de un profeta para decirle las cosas exactamente al instante también, ¿no? No obligadamente tenía que decirles cosas para un futuro. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, si hablamos de eventos a un futuro, por supuesto que los hay, hermanos, también en la Biblia. Apocalipsis 10, en los versículos 11 en adelante, o todo Apocalipsis 10. Acuérdense que Juan tuvo una revelación, hermanos. Juan el apóstol, él fue el único que según la Biblia dice que no murió, no lo mataron, pues, él murió de cargado de años, ¿no? Cuando este hombre recibe la revelación de parte del Señor, mis amados, ahí en Apocalipsis 10, versículo 11 le dijo, es necesario que profetices, es necesario, ¿verdad?, que entregues la palabra de Dios, mi voluntad, otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahí sí él estaba diciendo a un futuro. Usted puede leer todo el contexto y estaba diciendo Juan, cuando yo comí el librito, el libro es un simbolismo de la palabra de Dios, profética. Cuando yo comí el libro, me fue dulce a mi boca, pero cuando yo lo comí, me fue amargo a mi paladar. Si sabían, ¿verdad?, que comer la palabra de Dios, al menos a mí, es dulce, hermanos. Comer la palabra de Dios. Pero para entregarla no siempre es dulce, hermanos. Más cuando nos encontramos gente que le alterca la Biblia, que le quita la Biblia, que levanta sus principios, que rechaza la palabra de Dios. No siempre es dulce la palabra, hermanos. Al menos entregarla. Comerla, como ovejita, comerla, hermanos. Para un siervo es dulce, hermanos. ¿Sí o no, hermano? O nomás para mí, ¿no? Por eso decía el salmista, ¿no? Tu palabra es más dulce, más dulce a mi paladar es tu palabra, más que la miel, dice. ¿Sí o no, hermanos?
Para un hijo de Dios la palabra es dulce, hermanos. ¿Cuándo están amargados, por cierto? Les recomiendo la palabra para que se endulcen. No vinieron los amargados, ¿verdad que no? No se unen con Nostradamus. Qué bueno, gracias a Dios. La palabra de Dios es la única, viva y eficaz, profética, hermanos. Profética, para todos los tiempos. Ahí en 1 Corintios 12, en el versículo 10 que iniciamos, la palabra profecía como don significa, o la palabra profeteia en el griego, significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios, hermanos. Algo parecido así a la palabra en hebreo, hermanos. Y a mí me gusta muchísimo la definición, la proclamación, hermanos, de las verdades de Dios. Aquí no se proclama la mente de Marco, las últimas de Marco, no se proclama eso. No, aquí se proclama la mente y la voluntad del corazón de Dios, hermanos, abierta públicamente en voz alta, ¿no? Hay personas que cuestionan mucho de dónde viene la palabra de Dios. ¿Qué fuente tiene la palabra de Dios, Marco? O sea, ¿tú crees, te dejas llevar por un libro que trae tantas y tantas cosas raras, Marco? ¿Cuál es la fuente? Bueno, mi amado hermano, ¿qué dice la Escritura? Ahí en Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, escuchen bien, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí no dice que la profecía es para adivinar, para calcular. No dice que la profecía es para a ver si le atinas, como si fuera un juego de azar. ¿Verdad que no? Sin embargo, la de Nostradamus y la de muchos otros hombres, sí era como para a ver si le atino. ¿Sí o no, hermanos? Usted tiene que sacar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, según Efesios 6, mis amados, y decirle lo que dice 2 de Pedro 1:19, que tenemos la palabra profética, la misma mente de Dios manifestada, más segura, a la cual hacer bien, escúcheme bien, en estar atentos. Ahí es donde se raya el disco, en estar atentos. Los que no están atentos no me entendieron. ¿Cuántos tenemos la palabra de Dios, mis amados hermanos? ¿Dónde la tenemos? Dice, yo la tengo en mi Biblia, Marco, qué bueno. Unos la tienen en el iPad, otros la tienen en el iPhone, y otros la tienen en ya párale mejor, Marco, porque no sé dónde la tengan. Hermanos, la Biblia dice que tenemos que estar atentos. La palabra atento, del griego proseco, significa dar oído, significa prestar atención. También significa dar oído, prestar atención y ponerse fijamente con el ojo abierto para ver qué es lo que Dios nos manifiesta, hermanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pablo aconsejaba a Timoteo? Y la misma palabra atento que le dijo, ¿verdad? Es un sinónimo cuando le dijo, mira, Timoteo, tú tienes muchas personas a las cuales les debes de dar buen testimonio y les debes de predicar la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esa es la misma palabra proseco. Está atento a la lectura, a la meditación, la reflexión de la profecía de una manera continua y seria, hermanos. ¿Cuántos leemos la palabra del Señor de una manera continua y seria? No todos, hermanos, no muchos. Miren, les voy a dar una recomendación. ¿Quieren vivir bien confiados en Dios? ¿Se quieren acostar en paz y así mismo duermen porque solamente Dios los hace vivir confiados? Llénense de la profecía bíblica, hermanos. Llénense de la palabra de Dios. Hagan lo imposible por leer la palabra de Dios lo más que puedan, hermanos. Comprobadísimo. Van a vivir bien seguros, hermanos. Van a estar bien alimentaditos. Y sus ojos van a estar tan pero tan abiertos que para que te pierdas pues va a estar difícil. Tenemos que estar abiertos a la voz de Dios, la profecía, la voluntad de Dios, hermanos. La palabra de Dios, la profecía bíblica, hermanos, jamás fue un invento de un ser humano. Jamás fue un invento de un ser humano. Para que usted y yo la sostengamos. Vamos bien rápido, por favor.
a segunda de Pedro 1:20 para que le pongamos sustento a lo que yo estoy hablando. Para que ustedes tengan esa herramienta bíblica, esa arma bíblica, esa arma profética, y usted se pueda defender, hermanos. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 19 al 21, por favor, si usted es tan amable. Fíjense nomás qué tremenda herramienta puso Dios al alcance de usted y la mía, Dice la Biblia en segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos la palabra profética más segura, la voluntad de Dios, la mente de Dios más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. ¿Estamos ahí? En un lugar oscuro. El mundo está bien oscuro, hermanos, y lo único que nos va a alumbrar es la palabra de Dios. Hasta que el día esclarezca. Acuérdense que estamos en el mundo, pero ya no hacemos lo que hace el mundo. Y les vuelvo a reiterar, aquí está la analogía de lo negro que está el mundo. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que llegue Cristo Jesús, mi amado hermano. Nos tenemos que esforzar. Entendiendo primero esto, para los que no les quedó claro, que ninguna profecía, ahí estamos, hermanos, de la Escritura es de interpretación humana, ¿sí o no, hermanos? Ninguna. Y ahí mete usted a quien quiera, ¿no? Porque nunca la profecía, una vez más, ahí está, la palabra profetía, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, ¿de dónde saca este hombre cuántas profecías dijo? Como si fueran cosas humanas. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ahí está, mi amado hermano, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, mis amados. Y aquí entramos a lo que es el profeta del Antiguo Testamento. Ellos fueron los que recibieron la palabra directamente, la palabra salida del horno, para que usted me entienda, fresquecita del corazón de Dios. Ahí está hablando de estos. Ahora, ¿y cómo la entiendes, Marco? ¿La entiendes así naturalmente? Bueno, la Biblia es clara, ¿no? Pablo le dijo a los corintios que el hombre natural, el hombre carnal que no ha nacido de Dios, no puede percibir las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién nos ayuda, hermanos? El Espíritu de Dios que ya mora en nosotros. ¿No dice la Biblia en 1 Corintios 2, 10 al 13 que, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, no porque seamos tan buenos, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está dentro de él? ¿Sí o no, hermanos? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Él fue el que les iba a dar la razón a los profetas del Antiguo Testamento. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el engaño, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermanos. Por la preciosa ayuda del Espíritu Santo de Dios, usted y yo entendemos qué significa profecía. Y profecía, aparte de 1 de Corintios 12, versículo 10, la profecía como don, hermanos, o como un regalo de parte de Dios, también aparece en dos partes más. 1 de Corintios 13, versículo 2, y Romanos 12, versículo 6, como un don. Vamos a ir poniéndole cimiento a las dos cosas, ¿no? Romanos 12, versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, hablando de los dones, según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, ahí está, miren, si el de proclamar la mente de Dios, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, ¿cuál es esa medida de la fe? Les voy a leer una diferente versión para que sepan lo importante, hermanos, y lo responsable que debemos de ser para llevar la profecía bíblica a las personas que nos escuchan, hermanos. Dice la Nueva Traducción Viviente, escuchen bien, dice: Dios en su gracia
porque todo lo recibimos por favor de Dios. Nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Muchos lo hacemos a medias, hermanos. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, proclamar la mente de Dios, habla con toda la fe que Dios te haya concedido, es decir, con toda responsabilidad, hermanos. Si sabían que la profecía, ya como un don, significa proclamar o tomar una porción de lo que ya está escrito para llevárselo a las personas, dígase creyentes o no creyentes. Si sabían que esa es la profecía como un don, hermanos. Tomas una porción de aquí para entregarla de una manera hablada, de lo que está escrito. Por ejemplo, Mateo 13, versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. La profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Gente que está cerrada, o sea, me está escuchando físicamente, pero como tienen cerrado su corazón, no oyen espiritualmente. Y viendo veréis y no percibiréis. Jesús estaba tomando la profecía de Isaías 6, versículo 10. Precisamente, ¿verdad? Cuando el profeta Isaías tuvo la visión, ¿se acuerdan? Cuando Isaías miró la visión de que en aquel año murió el rey Usías. Isaías 6, cuando dice que miró al rey sentado en el trono y que sus faldas, dice la Biblia, que las faldas de sus vestiduras cubrían todo el templo, ¿sí o no? Cristo Jesús tomó en el versículo 10 para decirle parte de eso cuando estaba predicando allí. La profecía bíblica, mis amados, es exactamente lo que está haciendo un servidor ahorita. Yo estoy tomando como un don, yo estoy tomando parte de lo que ya hay y se lo estoy entregando. ¿Sí o no, hermanos? Ahí en 1 Corintios 14, versículo 6, escuchen bien lo que es esencial e importante de entregar el mensaje de una manera responsable, hermanos. Pero 1 Corintios 14, 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía? Fíjense, ahí está la profetía. O con doctrina. Hay otra versión que dice: amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara un idioma desconocido, ¿cuántos han escuchado hablar lenguas en una iglesia, hermanos, cristiana? Y nadie interpreta. Dice San Pablo: ¿acaso no dirán que están locos? Y si dicen eso los cristianos, mejor dicho, los no cristianos, hermanos. Entran a una iglesia y parece un corralito de, discúlpenme la palabra, de guajolotes, hermanos. Cada quien con su idioma y cada quien bla, 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 y arranca la rama seca y nadie dice qué significa. Y los que no son creyentes dicen: esos cristianos están bien locos. ¿Sí o no? Y vaya que lo tenemos bien atribuido, ¿no? Por no ser cuerdos. Dice San Pablo: ¿de qué les serviría ir yo con un idioma desconocido? Dice: en cambio, escuchen bien, en cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía, es decir, una parte bíblica, una parte de la mente de Dios, y se las entrego, dice, eso sí les sería de muchísima ayuda. ¿Sí o no, hermanos? ¿O no les es de ayuda las predicaciones que ustedes escuchan? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su palabra y por el regalo de profetizarla, hermanos? ¿Sí o no? Ya que usted y yo siempre obtenemos un beneficio completo, hermano. De hecho, esa es mi oración. Que se levante gente con este regalo de parte de Dios. Que se levante gente y que Dios lo lleve y lo use de una manera especial. Porque para eso es el don, hermanos. Para entregarlo, para bendecir, hermanos. Acuérdense que la exposición de tus palabras, dijo el salmista en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras, cuando alguien toma una porción bíblica de la mente de Dios y la expone, mis amados, dice, la exposición de tus palabras alumbran. ¿Sí o no? Nos alumbra, hermanos. ¿Sí o no? Hay otra versión que dice que la enseñanza de tu palabra
da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. ¿Quiénes son esos simples? No vayan a pensar que esos que no les echaron sal o azúcar, no. Un simple, según la Biblia, es una persona que ignora la palabra de Dios, pero que cuando es confrontado por lo que Dios dice, nomás de repente como que, ¿quién me habló? Que me dijo algo tan claro. Acuérdense que la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos. ¿Sí o no? Tiene un poder que usted y yo no podemos definir, hermanos. ¿Sí o no? Porque a veces decimos, pues la verdad yo no sé si esa palabra sea para mí. A veces decimos, ¿no? Yo no sé si esa palabra sea para mí. Y la despreciamos, ¿no? Pues yo digo que esta palabra, pues, no, fue para mi vecino, fue para mi tío, fue para mi esposa que no entiende, fue para mi esposo tan terco, fue para todos menos fue para mí. Y despreciamos las profecías, hermanos. ¿Sí o no? San Pablo le advirtió al pueblo de Tesalónica, hermanos. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, le dijo: no menospreciéis las profecías, no menosprecies cuando un profeta, cuando una persona que tiene el don, agarra una porción bíblica y te la entrega, no la tengas como basura, porque la palabra menospreciar, del griego exeuteneo, significa desprecio total y absoluto, hermanos. Es una realidad, hermanos. Hay muchísimas veces, ¿verdad?, que se lanzan de aquí mensajes de cualquier púlpitos cristianos y la gente, hermanos, haga de cuenta que como que hicimos, como que, no sé, ¿verdad?, como que tenemos el saco roto, ¿no? Como que la cachamos por aquí y por el otro lado se nos sale, ¿no? No despreciéis las profecías, porque es la mente y la proclamación del corazón de Dios, hermanos. Tratar con desprecio todo eso, hacerla sin ningún valor, reducirla completamente a nada, le dijo Pablo a los Efesios, a los tesalonicenses: no las menosprecien, ¿no? ¿Cuántos escuchamos la voz de Dios, hermanos, cuando se expone el Evangelio? ¿Cuántos escuchamos la voz de Dios? ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que la voz de Dios es bien clara? Mis ovejas escuchan mi voz. El escritor a los hebreos les dijo ahí en el capítulo 4, en el versículo 7, les dijo: si oyeres hoy mi voz, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Les dijo: si oyeres hoy mi voz. ¿Por qué les dijo que hoy? Porque mañana puede ser muy tarde, mi amado hermano. Mañana puede ser muy tarde. O alguien sabe aquí, como yo le dije al principio, alguien presente sabe si va a partir para una eternidad o no. Mañana, nadie. Usted no sabe si yo me voy a morir mañana, ¿no? ¿Va que no? Si oyeres hoy su voz, porque se está exponiendo la palabra del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí o no? ¿Quién será más grande, por cierto? ¿Un apóstol o un profeta? ¿Usted qué cree, mi amado hermano? Porque hay porciones bíblicas, así como en Segunda de Corintios, Primera de Corintios 12:28 y Efesios 2:20, en donde dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay porciones así, hermanos, que ponen siempre al apóstol arriba y después al profeta, ¿no? Yo creo que por eso, ¿verdad?, hoy día el que está por encima, llevándose todos los aplausos y las fanfarrias y las adulaciones, es el apóstol, ¿verdad que sí? Porque asumimos que como está en la lista arriba de la lista de todos los 5 ministerios, eso es el que se lleva y ya nos daremos la tarea también de predicar esos 5 ministerios, hermanos. Si yo les hago una pregunta: ¿qué significa apóstol? Muy probable el 99.9 no sabe ni qué significa apóstol. Es un señor que llega aquí y le sirven unos platillos así como de un platillo como para pastor, ¿no?, de 8 cilindros. Y saben que los platillos de pastor están por aquí así, ¿no? Por eso yo no califico para pastor, hermanos. Por eso yo no figuro entre los pastores, porque, miren, ¿no?
Los profetas, mis amados hermanos, van después de los apóstoles. Las personas que tienen el regalo de Dios de tomar una porción para entregársela, no quiero ser jactancioso, un siervo que tiene enfrente tiene ese don. ¿No? Gracias al Señor para la bendición. Los profetas van después de los apóstoles debido a que no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, sino a los dones que Dios delegó cuando dice la Biblia, subiendo lo alto, ahí en Efesios 4, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones. Le dio la oportunidad a muchas personas de tomar una porción de la Biblia, pero de una manera responsable, hermanos. Porque hoy miramos cada mensaje. Han escuchado, ¿no? Los mensajes tan superficiales. Yo no estoy diciendo que no son pastores ni evangelistas. Yo no estoy diciendo que no son cristianos. No. Pero hoy día, hermanos, ¿verdad? Desde muchos lugares te dicen, abra su Biblia, por favor, ahí en Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ya vio mi hermano, mire. Venga, por favor, para que se acerque a Dios y bla, bla, bla. Venga, hermano, Dios se alegra de usted. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Será eso una responsabilidad de una persona que tiene el regalo de Dios, que por irresponsabilidad, porque la responsabilidad de un verdadero siervo de Dios, según 1 Corintios, una persona que predica y enseña, sea digno de doble honor, mi amado hermano? Y discúlpeme que lo digo, yo no estoy diciendo porque yo tengo ese don, o porque tengo un llamado pastoral. Yo simplemente estoy tomando la porción bíblica y se la estoy dando, ¿sí o no? Entonces, los profetas van después, mis amados hermanos, porque en el Antiguo Testamento, se los voy a poner más fácil. A mí me gusta explicar con peritas y manzanas para que usted sea bendecido. Y eso es parte del don, ¿eh? Parte del don de profetizar es ayudarle a la gente a entender casi con exactitud lo que Dios quiere darnos a entender, para que sepan cómo más o menos va el don. Y si lo tienes, no se le da a cualquiera, hermanos. Todos podemos hablar la palabra de Dios, por supuesto. Esa es una encomienda, ¿no? Según Mateo 28, en el último versículo 20, si no estoy mal. Ir y predicar, ¿no? Ir y profetiza, ir y proclama. Pero el regalo de parte de Dios los voy a poner fácil. Miren, el profeta del Antiguo Testamento, aquí está el profeta del Antiguo Testamento para que me entiendan, ¿no? El profeta del Antiguo Testamento recibía el regalo de parte de Dios, recibía la caja del regalo, ¿no? Este profeta le ayudaban incluso a veces y le abrían la caja. A ver, ¿qué viene aquí? No, pues mira, viene la investidura del profeta. Entonces el profeta del Antiguo Testamento abría él o le ayudaban a abrir su caja. Salía toda la túnica de profeta. Les estoy explicando, ¿eh? Y agarraba, ok, y se la ponían. Y se ponía, voy a ayudarles más, y se ponía una cinta aquí que decía vidente, profeta. ¿Ok? Ese es el del Antiguo Testamento. Y también profetizaba. El del Nuevo Testamento, que tiene ya el don de profecía, también recibe la caja, el regalo de Dios. También recibió un regalo, porque toda dádiva divina viene ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, ¿no? Ok, recibes el regalo, abres tu cajita también, pero ahí ya no lo presumes. Ya el cristiano de hoy no presumes lo que Dios te da. Aquel públicamente, el cristiano de hoy recibe su regalo, ahí en lo secreto abres tu cajita. Gracias, mi Dios, me diste gracias, mi Señor, gracias. A partir de ahí el cristiano agarra, se congrega, se viene una congregación cristiana, yo quiero aprender de la Biblia, de ahí se le da un seguimiento y nomás de buenas, así de repente, Dios lo empieza a utilizar. Pero aquí ya no exhibió lo que en el Antiguo Testamento abiertamente se hacía. Cuando Elías, entre muchos otros profetas,
fue arrebatado por Dios. Acuérdense que Elías tuvo el privilegio de irse con Dios. Él no conoció muerte, hermanos. Dios se lo llevó. Cuando este hombre se lo llevó, cuando Dios se lo llevó a este hombre, Dios jamás ha dejado a su pueblo solo, siempre le ha levantado profetas. No se preocupe, hay profetas. A veces dicen, no, ¿qué va a pasar con Marco? Hay profetas, mi hermanos, la obra es de Dios. ¿Sí o no? Dígalo fuerte. ¿Sí o no? Amén. La obra es de Dios, hermanos. Entonces, cuando le entregó, en este caso, cuando le entregó el cargo a Eliseo, los que leen la Biblia, por eso digo, llénense de la palabra de Dios. Dice la Biblia que lo primero que hicieron cuando le entregó el cargo, ¿verdad? Porque pues lo ungió, ¿verdad? Le puso ahí su capa. Padre, ¿me puedes dar doble porción, doble bendición, doble unción? Que lastimosamente ya tergiversaron esa parte profética también, hermanos. Ahora ya todos piden doble porción. Bueno, punto número 1, esa doble porción, no quiero salirme del contexto, pero estoy hablando de los profetas. Esa doble porción, mi amado hermano, punto número 1 era porque le decía Padre. Léanlo, hermanos. Él le decía Padre. Y un padre siempre tiene herencia para un hijo. ¿Sí o no? Dame doble porción, no está diciendo que sea yo doblemente poderoso, no. Cuando este hombre recibe Eliseo, el ministerio, dice la Biblia que iba caminando por ahí por un monte y le salieron por ahí unos muchachillos traviesos y le dijeron, ¡hey, pelón! ¿Se acuerdan? Así como lo estoy diciendo, para que lea la Biblia, no estoy inventando. Y dice la palabra del Señor que salieron osos y los hicieron pedazos, hermanos. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? A un profeta de Dios, a un llamado a profetizar la palabra de Dios, a una persona que proclama la mente de Dios, se le merece respeto, hermanos. Discúlpenme que lo dije así. Honor a quien honor merece. La adoración es para Dios. Y Dios les dijo, no se anden metiendo nomás así a la ligera con los profetas de Dios. Yo lo elegí. ¿Qué pelón y qué pelón? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuál era el propósito cuando Dios entregó, cuando Cristo Jesús muere, se va al cielo, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de levantar esos 5 ministerios? Primeramente apóstoles, luego profetas. Para Dios no hay excepción de personas, ¿no? Ese es un orden bíblico. Porque Dios quería bendecir a la iglesia, hermanos. Ese regalo de Dios es lo que dice 1 Corintios 14, versículo 13. Porque el que profetiza, consuela, edifica y alienta, hermanos. Para eso son los regalos de Dios. Por eso si usted viene abierto de corazón, yo quiero que me hable Dios, Marco, yo quiero una palabra. Hermanos, Dios tiene un tremendo banquete, un bufetazo tremendo. ¿Sí o no? Y la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Consuela, edifica y nos da alientos, hermanos. Y no solamente para el cristiano, para los incrédulos también tiene una porción, hermanos. Porque cuando la palabra de Dios se manifiesta, se explica así, ¿verdad? Tan desmenuzadita, bien explicada, los incrédulos se dan, en este caso, se dan la oportunidad para abrir su corazón, hermanos. Porque a la palabra de Dios, hermanos, tiene doble filo para donde tú le quieras dar. Y a los que no son cristianos, cuando se expone la palabra de Dios, Dios les muestra los secretos de su corazón, secretos que solamente Dios puede conocer para convencerlos de pecado, guiarlos al arrepentimiento y adorar a Dios. No son palabras del pastor. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, escuchen bien, les sigo enseñando con manzanitas y peras. Con el cierre del canon bíblico, con el cierre de la Biblia, no para que ya no la lea usted, sino que ya no hay
ya no hay más escritos que se le puedan agregar, porque si usted le quiere agregar más, pues lea el último capítulo de Apocalipsis. Hay del que le quiera agregar o hay del que le quiera quitar. Dice la Biblia: yo quitaré su nombre del libro de la vida por atreverse a quitarle a la profecía, y lo que le espera usted ya sabe que es. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ya con el cierre del canon bíblico, es evidente que la profecía ya ha terminado. Primera de Corintios 8. Primera de Corintios 13, versículo 8, perdón, cuando habla del amor. ¿Sí o no? El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, ¿sí o no? Y al último dice ahí en 2 Corintios 13, versículo 8 y 9, pero las profecías cesarán, ¿sí o no? O sea, ya no hay más que escribir, hermanos. Porque si decimos la palabra de Dios, nunca va a pasar, hermanos. Ya nadie le puede escribir, o ahí del que le quiera poner ahí, segunda de Condorito, ¿va? O primera de Julián. Hermanos, ahora el maestro, ¿ya? O sea, ya no te tiene que decir profeta: hey, profe, ya no obligadamente. Si te quieren decir profe, ok, ¿no? El profesor Hugo del Metate, ¿no? Está bien. Pero después de todo esto, hermanos, el maestro, en cierta medida, ha tomado el lugar de profeta, hermanos. Así como lo enseña segunda de Pedro 2, versículo 1. Vamos, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Fíjense cómo lo que yo les expliqué hace ratito toma mucha luz, ¿verdad? Que una persona, un profeta, ¿verdad? En este caso, mejor, un maestro del Nuevo Testamento, al predicar la palabra de Dios, toma el lugar del profeta. Segunda de Pedro 2:1. ¿Estamos ahí? Segunda de Pedro 2:1. Y el contexto, usted lo sabe, hermanos. Está hablando de la profecía bíblica, ¿sí o no? Muy bien. Segunda de Pedro 2, verso 1 dice: Pero hubo también falsos profetas, ¿sí o no, hermanos? ¿Estamos ahí? Entre el pueblo, como habrá, escuchen bien, ¿cómo habrá? Verbo en futuro. Entre vosotros, ¿qué habría, mis amados? Falsos maestros. O sea, sí, yo sé que es triste, ¿no? Porque se habla de falsos profetas y de falsos maestros, pero también hay verdaderos profetas y verdaderos maestros, hermanos. Por eso digo, la profecía bíblica, ¿verdad? En parte se considera profeta un maestro de la Biblia, hermanos, porque toma de aquí y ya se los da bien desmenuzaditos, hermanos, ¿verdad? Acuérdense que la profecía del Antiguo Testamento, o los profetas del Antiguo Testamento, ellos hermanos, tomaban la comida, lo que es la Biblia, tomaban toda la comida de parte de Dios y la fueron acumulando como en una bodega, hermanos. La Biblia, pues, la fueron acumulando ellos, porque toda la escritura es inspirada por Dios, la escribió, ¿no? Y llenaron de bodega la comida, ¿no? Ahora el maestro toma esa comida acumulada para entregársela, ¿no? Porque esta comida, hermano, no va a pasar, no va a cesar. No se me distraigan, por favor. No va a cesar, hermanos. Esta palabra jamás pasará, dice la Biblia, ¿sí o no? Ahora, termino con esto, ¿no? ¿Cuántos quieren un futuro seguro, hermanos? Porque yo por eso les expuse lo secular, lo satánico, la profecía rara, extraña, pero también les expuse la profecía bíblica. Ahora, ¿cuántos están todavía turbados por conocer el futuro, hermanos? Usted y yo tenemos que enfocarnos en conocer más a Dios, hermanos. Dice la Biblia: si alguien quiere gloriarse, gloríese en conocerme y en entenderme. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos quieren un futuro seguro con Dios, hermanos?
¿Cuántos quieren un futuro seguro con Dios? No tienes que consultar a ningún adivino, ningún brujo. Aquí están las escrituras, hermanos. Estas te van a asegurar que vas para el cielo. Y te van a dar un tremendo banquete cada vez que tú vayas a llenarte de la palabra de Dios. Ponga su Biblia abajo, por favor, yo quiero orar por usted. Padre, en nombre de Cristo Jesús, levante sus manitas, hermanos. Levante sus manitas al cielo. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gloria, mi Dios. Gracias por levantar a tu iglesia. Dice tu palabra, Señor, que ante la iglesia ni las mismas puertas del infierno o del Hades van a permanecer, mi Dios. Porque es tu iglesia, Señor. Y tú siempre, Padre, te has proveído de profetas, Padre. Señor, que en esta congregación, Señor, mi Dios, se levante gente, Padre. Gente que tú le has dado ese regalo, Señor. Gente que sea de bendición, gente que vaya y predique tu palabra, porque cuán preciosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas, mi Dios. No queremos afanarnos, mi Dios. Yo no estoy afanado por el día de mañana, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas las peticiones delante de Dios con acción de gracias y ruegos. Señor, gracias, te rogamos, mi Dios, que aquí mi hermano que está levantando las manos, mi hermana, que tú has puesto ese don, mi Dios, que ellos los puedan ejercer de una manera responsable, mi Dios, que tomen de lo que hay, mi Dios, y que lo entreguen para bendición. Ayúdanos, Señor. Hay una iglesia que te anhela, hay una iglesia que te necesita, mi Dios. Escasea tu palabra alrededor del mundo, oh Dios, y necesitamos gente para que tu iglesia siga alimentándose con esas pasturas verdes y suculentas que tú nos das, Señor. Dice tu palabra, mi Dios, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Entre tanto que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Señor, gracias, mi Dios. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por la vida de tu siervo también, Padre Santo. Para ti es la gloria, Señor. Yo también me uno con estas personas, mi Dios, estos ángeles, todo el ejército celestial que dice la Biblia que se arrodillan delante de ti y lanzan las coronas hacia ti, mi Dios. Yo también me uno con ellos, mi Dios. Yo también me la quito, mi Dios, y la pongo a tus pies, porque todo es tuyo, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Provee, Padre, levanta gente tuya, Señor, aquí en el estado de Illinois, en todo el mundo, Padre, para que tu obra siga prosperando y floreciendo, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos la alabanza, el poder, el imperio es tuyo, Señor. Recibe un fuerte aplauso. Apláudale bien fuerte, hermano. Es para Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Es para ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.